en el libro de los Hechos de los Apóstoles, precisamente en el capítulo 18. Capítulo 18 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y vamos a continuar con la serie de la eclesía, la enseñanza de lo que fue la iglesia primitiva o la iglesia de la era primera. Hemos visto a lo largo de este libro de los Hechos cómo se fundó, cómo se ha establecido, cómo se ha esparcido el evangelio. Hace 15 días estuvimos hablando acerca de la llegada del apóstol Pablo y Silas a Macedonia, porque Dios iba a empezar en Macedonia un trabajo que es ya Europa. Pasó de Asia Menor a Europa para empezar a extender el evangelio, y hablamos del carcelero en Filipos, cómo Dios habló al carcelero, cómo Dios salva a este carcelero en Filipo. Ahora continuamos el viaje y ya estamos ubicados, hermanos, para que ustedes más o menos también se ubiquen en el año 50 al año 57 después de Cristo. O sea que han pasado, según esto, han pasado 20 años más o menos, 20 años más o menos de expansión, de trabajo de la iglesia primitiva, que empezó en Jerusalén. Dios llamó a diferentes hombres y dentro de esos hombres llama a Pablo y comienza a hacer un trabajo como aquel misionero a los gentiles. Ahora Pablo sigue su ruta y vamos a mirar en este capítulo 18 y 7 versículos del capítulo 19. 7 versículos del capítulo 19. Algo interesante, y este es el título de este mensaje, o lo he titulado así, basado en estos capítulos, en este capítulo y medio se puede decir, la necesidad de conocer el evangelio completo. Amén. La necesidad de conocer el evangelio completo. Y ahorita, en el transcurso de la enseñanza, se van a dar cuenta por qué la necesidad de conocer el evangelio completo. Quiero, hermanos, que miremos el versículo, o vamos a leer Hechos capítulo 18. Versículo 24, en donde dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, esto es en Egipto, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Hasta ahí todo bien, ¿cierto? Apolos. Pero sigamos leyendo. Aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Aquí ya hay algo, hay un pero. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron, dos personajes que vamos a hablarlo en el contexto de lo que les voy a enseñar, Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Gloria al Señor Jesús. Ahí cierren sus ojos y dígale al Señor: háblanos, enséñanos tu palabra. Señor Jesús, te rogamos que nos enseñes tu palabra, que tu palabra pueda ser comprendida en esta mañana. Dame de nuevo, usa mi vida, toma mi mente, mi corazón, y que tu palabra llegue al corazón de cada uno de los que hoy estamos aquí dispuestos a oír.
Enséñanos, capacítanos. Ábrenos el entendimiento, Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, para tu gloria y honra. Amén. Antes de que miremos este suceso, de lo que se está registrando en el capítulo 18 del libro de los Hechos, en los versículos que acabo de leer, es bueno que entendamos que Priscila y Aquila era una pareja impresionante que Dios usó en el tiempo de la iglesia primitiva. Y para entender esto, vámonos al versículo 1 del capítulo 18 mismo, en donde nos muestra y se nos enseña cómo Pablo va a tener un encuentro con Aquila y Priscila. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Este suceso más o menos se dio en el año 49 o a los principios del año 50 después de Cristo, en donde por orden del emperador Claudio, el cual está hablando aquí en el versículo 2, todos los judíos que estaban residentes en Roma fueron expulsados. De alguna manera había un antisemitismo, que es lo que se sigue viendo. Es la negación a toda clase judía o todo aquel que sea judío. Es el rechazo y el repudio por aquel judío. Y en el año 50, el emperador Claudio expulsa a todos los judíos de Roma, y allá se encontraba en Italia Aquila y Priscila, que dice que eran judíos, o Aquila era un hombre judío natural del Ponto. Ellos salen de este lugar y se van a una ciudad griega en Corinto, o de Corinto, donde se encuentran con el apóstol Pablo. Y hay algo en similitud, y es que ambos trabajaban o tenían el mismo oficio, y era hacer tiendas. Se brindaron hospitalidad, se dieron trabajo porque tenían el mismo oficio de tiendas o campaña. Versículo 3. Y como eran del mismo oficio, hablando de lo que hacían, las tiendas no eran tiendas como las de hoy, ¿no? Eran casas. Ellos hacían casas, eran las tiendas que se habla ahí, o campañas. Como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos, ciudad griega. Yo quiero, hermana Ana, me ponga el mapa en donde está señalado Corinto, para que nos vayamos ubicando. Ahorita lo quitamos. El mapa que le había enviado. Ahí está. Ya la hermana lo comparte. Para que miremos el recorrido que ya ha hecho Pablo desde Macedonia. Mire, ¿recuerdan? Macedonia, Filipos, cuando Pablo viene del carcelero. Aquí quedamos hace 15 días. Ahora en el capítulo 18 está diciendo de que Pablo se encuentra en Corinto. Mire el recorrido. Grecia, Corinto. Y aquí en Corinto se encuentra con Aquila y Priscila. Y ahí en Corinto dice la palabra que discutían las sinagogas todos los días de reposo, y persuadía a ¿quiénes? Judíos y griegos. Judíos y griegos. Recuerde que la población judía se había esparcido, ¿cierto? Habían persecuciones, todavía no ha pasado lo del 70 después de Cristo, que es donde se destruye el templo, que es todavía peor aún y salen más. Pero en este tiempo, en el 50, 45, el 57, habían judíos por todos lados que se habían esparcido,
griegos, y habían ciertas sinagogas, y Pablo dice que iba hasta allá y les enseñaba o debatía o discutía en el buen sentido acerca de lo que era la palabra, persuadiendo a aquellos judíos y griegos. Vea, hermanos, hablaba yo en esta semana con un pastor acerca de esto y llegábamos a una conclusión. No es tan fácil, nosotros vemos como tan fácil que leemos así, y predicaban a judíos y predicaban a griegos y esto y lo otro. No era fácil. Es que estamos hablando de que estos hombres les estaban llevando algo totalmente diferente a lo que los judíos tenían por costumbre llevar y vivir. Por eso, si usted va en este momento a Israel y se reúne con diferentes grupos ortodoxos judíos, extremos, hay de diferentes discípulos o rabís, maestros, algunos de ellos te van a hablar cosas horribles acerca de lo que entienden de quién es Jesús. Porque para ellos, o para algunos de ellos, casi su mayoría, Jesús solo fue un rebelde que lo que hizo fue hace 2000 años atrás venir a querer cambiarles las costumbres al pueblo judío, diciéndole que lo que Dios ya había mandado ahora era diferente. Ellos lo veían de esa manera. Ellos no entendieron la visitación de lo que hablaron los profetas y no lo han entendido hasta el momento de hoy. Obvio que todo empezó allá y muchos de ellos se convirtieron y empezó el trabajo del evangelio. Pero el mensaje que se entregaba no era un mensaje tan fácil. Por eso los apedreaban. Aún hoy en día hay videos, gente que predica y niños judíos vienen y les pegan, con palos, les dicen cantidad de cosas. Váyanse, no nos hablen de eso. Los escupen. Hay otros hermanos que no saben ni quién es Jesús. Usted vaya allá y haga una entrevista. ¿Y quién es Jesús? No sé. En el propio pueblo judío. Otros dicen solo fue un profeta y ya. Entonces no era fácil para los apóstoles ir y llevar el mensaje que estaban llevando. Era un mensaje realmente revolucionario. Revolucionó lo que era la religión, hermanos. Revolucionó la era, revolucionó las generaciones, revolucionó las creencias. Y se encontraba de una manera valiente Pablo haciendo este trabajo, que por ciertos momentos como que intentaba flaquear. Por eso vamos a ver ahorita a Dios lo que le dice a Pablo. Se encontraba persuadiéndolos, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, ¿se acuerdan dónde los dejó? Macedonia, estaba Silas después de que sale de la cárcel. Viene Silas y Timoteo de Macedonia. Pablo estaba entregando por entero, o estaba entregado, perdón, versículo 5, por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Yo creo que a estas alturas ustedes ya entienden muy bien esto. O sea, Jesús, decirle Pablo a los judíos: hey, hermanos judíos, Jesús es el Cristo. ¿Usted sabe qué representaba eso? Jesús es el Cristo. Era decir, Jesús es el Mesías. Jesús es a quien ustedes han estado esperando y todos nosotros esperábamos, oh hermanos judíos. Jesús es aquel prometido, enviado desde el cielo, el ungido. Jesús es el Salvador. Jesús es el Rey. Jesús es el Señor. Ya, eso lo escuchaban los judíos. Eso no lo digerían tan fácil. Hablaba yo con este pastor de que es que nosotros tenemos una cosmovisión tan diferente de lo que es la religión. Y yo le decía, gracias a Dios por el privilegio que Dios nos dio de entender y comprender de dónde viene todo. Ahora, hoy en día, imagine a alguien predicándole a los judíos y hablándole de las costumbres, algo que es de ellos arraigado y que lo hacen con una cosa impresionante. Obviamente hay que hacerlo, Dios manda eso para abrirles el corazón y el entendimiento, pero no era fácil, ni en ese entonces ni ahora. Y dice, y estaba entregado Pablo por completo a la predicación,
testificándole a ellos que Jesús era el Cristo, que Jesús era el Mesías. Por eso era la persecución a ellos por causa del nombre. No era nada en cuestión religiosa como hoy en día nos queremos a veces. Uy, los del nombre, gloria a Dios, somos del nombre de Jesús, claro, porque creemos en Jesús y estamos en Cristo Jesús. Pero era porque andaban diciendo y alborotando los pueblos que ese Jesús que había sido crucificado unos años atrás, él era el rey. Y entonces decían algunos, y muéstrenlo. Y entonces decían, no, resucitó y subió al cielo y vino. Dijo por ahí, esto me lo contó ese pastor con el que hablaba y me causó curiosidad y me gustó y lo voy a usar acá. En una entrevista, un rabí judío de los duros estaba hablando con un pastor cristiano y ese pastor le decía, pero ¿por qué no aceptan a Jesús? Que Él es el Mesías, que Él es el Señor. Y entonces el rabí que le dijo, mira, vamos a hacer un ejercicio. Y el pastor dijo, listo. Y le dice el rabí, yo voy a decir, yo soy el Mesías. Yo soy el Mesías y algún día moriré, pero tranquilo, las señales que tienes que ver las verá algún día cuando regrese. No me preguntes cuándo. Y entonces el pastor lo miró y se rió, es una locura, ¿cómo me va a decir eso? Y el judío le dijo, para nosotros también ha sido una locura que nos digan todo eso. Imagínense el pensamiento que ellos han tenido. O sea, esto que les estoy diciendo, hermano, es el conocimiento que debemos tener frente a todo lo que ha sido la historia, la religión y los cambios y la transición para entender lo que ahora es la iglesia. Claro, para ellos era una locura. ¿Ellos qué esperaban? A un rey que estuviera con ellos gobernando con vara de hierro. Y entonces le dicen, sí, el rey vino y lo mataron. ¿Cómo así? ¿Cómo nos van a matar al rey? A un rey que se acogiera y les ayudara en todo, pero no que le cambiara las costumbres. Y escuchan que él dijo o fue dicho ojo por ojo, diente por diente, más yo digo, y dice, hey, entonces vamos a hacer otras cosas. Claro, se pusieron en un dilema impresionante. Y no aceptaban que Jesús fuera el Cristo. Pero la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios por las almas, hacía que poco a poco los corazones de muchos que escuchaban sí creyeran. Miren lo que sigue diciendo el versículo 6, pero poniéndose, claro, o sea, se lo digo para que cuando lo leamos no digan, pero esta gente tan terca. Pero poniéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio desde ahora, me iré a los gentiles. Le dijo Pablo ofendido. Pablo ya estaba, hermano, bravo. ¿Por qué estaba bravo? Porque había oposición en ellos, rechazo. Y él dijo, me voy para los gentiles, porque estaba haciendo el trabajo con los judíos. Con los judíos. Y este se voltea a ir, ya me voy para los gentiles. Bravo, me opongo a esto. Sacudo el polvo de mis pies y me voy a predicarle a los gentiles. Y dice, y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. La sinagoga, y ese estaba al lado. ¿Quién era este? Crispo. Versículo 8, el principal de la sinagoga. Creyó en el Señor con toda su casa. Pablo le predica, él cree, no solo él, su casa, y muchos de los corintios de esa región de Grecia, o sea, de Corintios, que está en Grecia, oyendo, creían y eran bautizados. O sea, empezó a haber un avivamiento de hombres y mujeres que venían de la muerte a la vida porque creían en el mensaje que Pablo les había dicho. Entonces el Señor le dice a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles. ¿Por qué cree que le dijo eso el Señor a Pablo? Por todo el riesgo que había en lo que él estaba haciendo con los judíos y los griegos llevando un mensaje diferente. Recuerden que los prendían, los golpeaban, los mataban. Pero aparte de eso, la negación, el rechazo al mensaje, había de alguna manera también
lo que hemos enseñado los miércoles, frustración, porque no hay un recibimiento de la palabra como debe haber. Pero el Señor, previendo todo esto, le dice: mi hijo, siga haciendo su trabajo, no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Uy, qué palabra. Pablo pudo haber dicho, miren la diferencia, en otra ocasión quiso ir a predicar el evangelio a ciertas regiones y el Espíritu Santo no se lo permitió cuando iba para Macedonia, ¿se acuerdan? Y aquí el Señor, Pablo está que se va, le dijo: sacúe el polvo y me voy a poner a los gentiles. Y aquí el Señor le dice: mi hijo, en visión, tranquilo. Oiga, es que cuando nosotros entramos en ese desespero como hijos de Dios, y en esas frustraciones como hijos de Dios, y en esos momentos en donde nos bajoneamos como hijos de Dios que somos, ahí es donde el Señor dice: hey, voy a hacer algo con mi hijo. Y viene el Señor a través de la palabra, a través de un sueño, a través de la visión, como le pasó a Pablo, y nos vuelve a dar fuerzas para continuar haciendo el trabajo que tenemos que hacer. El Señor viene con una palabra de Dios basta. Una sola palabra de Dios a nuestro corazón basta para que el hombre de Dios o la mujer de Dios recobre fuerzas espirituales para avanzar, para continuar, para seguir haciendo el trabajo con el cual el Señor le ha llamado para hacer. Y dio palabras de aliento: yo estoy contigo, Pablo. Nadie te pondrá la mano encima. Nadie te va a hacer mal, porque yo tengo mucho pueblo aquí en esta ciudad que voy a salvar. Quédate ahí, Pablito, quédate ahí. Y dice el versículo 11: y se detuvo Pablo allí. ¿Cuánto tiempo? Fue obediente. 1 año y 6 meses se quedó Pablito ahí, predicando, porque obtuvo la visión, el respaldo y la fortaleza de Dios. 1 año y 6 meses enseñándole la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, ¿sí ve? Palabras, nombres, Jesús, y vuestra ley, cambiar costumbres, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, ¿qué le hacían? Delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos, dijo: ahorita sí me voy, y navegó a Siria, y con él Priscila, que fue con el que se encontró, que nos habló el versículo 1, 2 y 3, que habían salido huyendo de Roma. Con Priscila y Aquila, una pareja evangelista impresionante. Y por ahí los menciona y les da agradecimientos a ellos. Habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Versículo 19: y llegó a Éfeso. Hermana, póngame el otro mapa, por favor. Mire, aquí está, para los de allá. Aquí estaba en Corinto. Zarpa y viene a Éfeso. Éfeso, aunque está en este lado de este territorio, pero hacía parte también de una ciudad griega, a las orillas del mar Egeo, en donde había bastante idolatría, y allá tenían la diosa Artemisa o la diosa Diana de los efesios le llamaban, ¿no? Había idolatría, había de todo. Ahora Pablo zarpa de Corinto y viene a Éfeso, y los dejó allí. Y entrando, ¿a quién dejó allí en Éfeso? A Aquila y a Priscila. Y entrando en la sinagoga,
discutía otra vez con los judíos. Ya los judíos en Éfeso, ya los corintios los dejó en Éfeso. Los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió Pablo, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Ahora, ¿por qué les cuento esto? Este es el contexto de lo que leímos al principio de Apolos. Ya Pablo ahí en ese momento ha hecho un trabajo en Corinto por 1 año y 6 meses y unos días más. Viene después de haber hecho ese trabajo en Corinto, haber bautizado la familia de la sinagoga con su familia que se había convertido y él mismo, y muchos otros, porque Dios tenía pueblo y le dijo en visión en este lugar para salvar. Ahora se encuentra en Éfeso con Aquila y Priscila, los deja allí en Éfeso y dice: tengo que ir a Jerusalén, después volveré a tratar asuntos. Se va Pablo para Jerusalén, pero en este momento queda Priscila y Aquila en Éfeso. Vienen de Roma huyendo por Claudio el emperador, o vienen de Italia huyendo por el emperador Claudio. Pasaron a Corinto, se encuentran con Pablo, ahora ya están en Éfeso porque Pablo los deja allí. Versículo 22. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia, Pablo en el recorrido de vuelta a Jerusalén, y luego descendió a Antioquía. Después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos hasta llegar a Jerusalén. Verso 24, ahora sí. Llegó entonces a Éfeso, ya sabemos que ahí está Aquila y Priscila, un judío llamado Apolos. Y explica: este es natural de Alejandría, este viene de Egipto, la parte del sur, abajo, Egipto. Pero llega a Éfeso, natural de Alejandría, y da unas descripciones, el libro de Hechos, y en este caso Lucas, el que registra todo, de quién era Apolos. Un hombre elocuente, varón elocuente, ¿y qué más? Poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor. ¿Cuál Señor? Jesús. Al hombre lo instruyeron en el camino del Señor. Y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente. O sea, no era ni perezoso para hacer esto, sino que era diligente en lo que hacía, en llevar el mensaje, todo lo que concernía al Señor. O sea, el hombre era un predicador de Jesucristo. Hasta ahí todo bien, ¿cierto? Mire, no es judío, este es un egipcio, gentil. Es muy elocuente, su manera de expresar, de hablar, muy elocuente. Pero aparte dice, y poderoso en las escrituras. O sea, el hombre conocía muy bien las escrituras que tenían en su época. Las conocía muy bien. Enseñaba acerca del camino o todo lo concerniente del Señor, porque él mismo ya había sido instruido en ese camino, en el camino del Señor. Entonces podríamos decir, gran evangelista, ¿cierto? Pero tenía un detalle. Había un detallecito en Apolos. Y el detallecito en Apolos era que todo esto que tenía, lo dice el versículo 25, estaba bien, aunque solamente dice, conocía el bautismo de Juan. Lo registra Lucas. Solo conocía el bautismo de Juan. Ahora recordemos, ¿cuál era el bautismo de Juan? Juan, no Juan el apóstol, sino Juan el Bautista, aquel que era el que preparaba el camino para el Señor. Recuerdan que fue el que bautizó al Señor, al que le mocharon la cabeza. Juan tenía muchos discípulos, porque de alguna manera era un maestro allá en Israel. Pero Juan bautizaba para arrepentimiento y para que esperaran al Mesías.
Era un bautismo de arrepentimiento, pero que esperasen a aquel que venía después de él. Esto era el Cristo. Eso era lo que él hacía. Entonces, por ejemplo, él tomaba a los discípulos y los bautizaba, sí, para arrepentimiento, no más. Pero a todos les decía, esperen al que viene después de mí, porque él los bautizará con Espíritu Santo. Respire, tómese el tiempo y vuelva, respire, tómese el tiempo, fuego. ¿Por qué le digo eso? Porque nos enseñaron de una manera muy jovial que el bautismo Espíritu Santo y fuego era todo lo que hoy en día se ve en la parte de las lenguas, como lenguas de fuego, el saltar, el avivamiento, pues, que le llaman, sin interpretar realmente que el Señor está diciendo a través de su palabra, y Juan lo expresaba, era que el Señor mismo iba a bautizar con Espíritu Santo, o sea, unos para salvarlos, los adhiere a la iglesia, porque el bautismo es incorporar a su cuerpo, pero otro lo iba a bautizar con fuego, o sea, perdición eterna. Otro día les enseñaré de eso. Y la gente, fuego, fuego, fuego es lo que quiero, mándalo, mándalo. Ay, hermanos, si supiéramos a veces lo que cantamos. Yo no sé usted, pero yo no quiero fuego, porque el fuego representa el juicio. El fuego representa juicio, pero después lo hablaremos, porque no es el tema. Pero Juan bautizaba preparándolos en arrepentimiento y para arrepentimiento, y preparándolos a recibir el Mesías. Y Apolos había sido bautizado quizás por uno de los discípulos del mismo Juan, ya habían pasado muchos años, pero está aclarando Lucas que solamente tenía el bautismo de Juan, aunque conocía todo esto. Y aquí está lo interesante, porque el versículo 26 dice que y comenzó a hablar Apolos con denuedo en la sinagoga. Pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, que estaban en Éfeso y en aquella sinagoga, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. O sea, concentrémonos bien aquí en esta historia, porque lo que está haciendo Aquila y Priscila es tomar a Apolos, lo ven bien en unos aspectos, pero saben de que le falta algo. Y algo es, no voy a hablar solo del bautismo, es el mensaje completo del evangelio. Por eso el título, la necesidad de tener el mensaje completo o el evangelio completo. Claro, porque hay quienes conocen parte del evangelio y el mundo está lleno de eso. Pero aquí no se necesita conocer parte del evangelio, hay que conocer el evangelio completo y todo lo que implica el evangelio completo. Hay gente que dice, ay, yo sé que tal cosa la debo hacer porque la Biblia dice. No, lo felicitamos, bien, pero ¿y lo otro? No es conocer unas cosas, es poder conocer o entender todo el mensaje. Y por eso más adelante en Hechos capítulo 20 el apóstol Pablo dice, vea, yo no rehusé el hablarlos todo el consejo del evangelio, y mis manos están limpias de toda sangre. Porque ese es el trabajo y la labor del predicador. Ese es el trabajo nuestro, enseñar el mensaje no a medias, sino completo. Apolos tenía buenas cosas, era elocuente, poderoso en las escrituras, enseñaba del Señor, pero le faltaban cosas. ¿Qué hace Aquilas y Priscilas? Que vienen de hablar con Pablo, vienen de ver a Pablo enseñar en Corinto, vienen de ver a Pablo debatir cantidad de veces, lo toman aparte y dice, y les expone a quien, a Apolos, más exactamente el camino de Dios. O sea que si dice más exactamente es porque no lo tenían, no lo tenía Apolos. Bien exacto como era. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús venga. Entonces, aquí el versículo 27 al 28 nos dio un salto impresionante.
¿Qué quiere decir esto? Aquilas habló con Apolos. Ahora está diciendo el versículo 27 y el 28, en el 28, que con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús es el Cristo. ¿Quién estaba haciendo esto? Y lo hizo después de haber hablado con quién. Aquilas y Priscila. O sea que podemos deducir que entendieron exactamente el consejo de Dios como Aquilas y Priscila se lo enseñaron, se lo enseñó. Y dentro de eso, no lo está diciendo explícito, pero lo vamos a ver en el siguiente capítulo, podemos deducir que, y yo deduzco de esta manera, que Apolos tuvo que haber sido bautizado en el nombre de Jesús. Porque si está enfatizando solamente tenía el bautismo de Juan, entonces quiere decir que le enseñaron cómo debía ser bautizado. Porque él hablaba de Cristo, enseñaba a Cristo, poderoso en las escrituras, elocuente, pero solo había sido bautizado en el bautismo de Juan. Y ahora le enseñan, y después unos 2 versículos nos dice más adelante que el hombre ya después se va a predicar con vehemencia y a discutir y a debatir y a decirle a los judíos que Jesús era el Cristo. Y ya con autoridad. O sea que lo que pasó fue algo interesante ahí. Es lo que sucede hoy en día con muchas personas. ¿Cuántas personas hoy en día tienen doctrinalmente buenas cosas porque vienen de ciertos lugares, pero le faltan otras cosas para completar todo lo bueno que tienen de parte de Dios? Y harto. ¿Y cuál es la labor de nosotros? Vea, usted no ve a Aquilas y a Priscila peleando con ellos. ¡Ey! Herejes. Pues de hecho está diciendo que Apolos hacía bien, o sea, hablaba de Cristo, estaba haciendo bien las cosas. Usted no ve a Aquilas y a Priscila peleando y diciendo ustedes van a perder, o Apolos está perdido porque tiene el bautismo de Juan. No, ni peleando ni diciendo es que yo soy de los, un ejemplo, imagínense a Aquilas y a Priscila, es que yo soy de Pablo. Y Pablo nos enseñó muy bien en Corinto unas cosas y tenemos la verdad, pero Apolos, hermano, vea, si eso hubiese sido en este tiempo, ¿sabe qué hora pasó, hermano Gallardo? Pelean con Apolos y dicen, no lo escuchen que ese es dividido. De verdad, de verdad. Por eso en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, precisamente a los Corintios, no, porque también está la carta a los Efesios, por allá Pablo le dice, oiga, ¿cuál es la? Vamos a leerla un momentico, que esto es una joya. Esto es una joya, hermanos. Primera a los Corintios, capítulo 1. Versículo 10. Mire lo que dice Pablo, dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Porque he sido informado, dice Pablo, me informaron acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Esto ya no era lo de Apolos y Aquila. Aquila era un hombre y su mujer y él eran maduros, entendieron, hicieron el trabajo. Pero dentro de la iglesia habían inmaduros. Y esos inmaduros que habían dentro de la iglesia en Corinto habían levantado divisiones, celos, contiendas. Hermano, la única manera para que pase eso es por la inmadurez espiritual. No hay otra opción. Inmadurez espiritual. No que no sean del cuerpo, hasta así. Son del cuerpo, son hijos de Dios, pero son bebés espirituales. Toman biberones, ¿qué es? Leche, lechita, y no soportan comida sólida. Mira lo que está diciendo Pablo, dice que hay entre vosotros contiendas. Versículo 12, quiero decir que cada uno de vosotros dice, miren lo que decían, yo soy de Pablo. Y el otro, yo de Apolos, ya que Apolos había entendido todo, porque él vuelve después a Corinto. Yo soy de Apolos. Y el otro, y yo de Cefas, Pedro.
Y otros, yo de Cristo. Porque hay gente que dice, no, yo ni allá, yo soy de Jesús y ya. Y dice Pablo, ¿acaso, versículo 13, está dividido Cristo? ¿Acaso Cristo está, hermanos, iglesia, les pregunto, ¿Cristo está dividido? Y eso sigue repitiéndose hoy en día. Yo soy de fulano. Bueno, hoy ya no es de fulano, es de organizaciones. Yo soy de tal iglesia. Yo soy de tal iglesia. Y yo soy de esta. Y yo soy de la otra. Y otros que no se congregan en ningún lado. Yo ni allá ni allá. Yo soy de Jesús y ya. Y dice Pablo, ¿fue crucificado Pablo por ustedes? Yo soy de donde el pastor José David predica. Cuento también. ¿Acaso uno murió por alguno de ustedes? Yo soy del apóstol fulano. ¿Cuál apóstol? ¿Ni qué apóstol? Pablo está diciendo, ¿acaso Pablo fue crucificado? Hermano, esta gente la tenía muy clara. ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Eso le está diciendo Pablo a los corintios. Wow. Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gayo. Hablando Pablo en este momento, pero para que ninguno diga que fuiste bautizado en mi nombre. Eso era por la idolatría que se empezaba a formar. También bauticé a la familia de Estefanas, de los demás no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y aquí en este otro le da más duro. Perieras. Mire esto, para que entendamos la actitud de Aquilas y Priscila con Apolos. Que quizás donde Aquilas y Priscila no hagan lo que hicieron, lo dañan. No, Apolos hasta ahora guió por otro lado y no hubiera sido el Apolos que fue, porque fue un hombre de Dios, ministro en la iglesia. Mire lo que dice el capítulo 3, Pablo: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Sí ve? Inmaduros. O sea, le está hablando a los corintios, ¿no? Eso no pasa aquí. Eso pasó fue allá. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Eso es carnalidad. Cuando alguien se pone en esa cuestión, yo soy de aquí, yo soy de allá, yo no soy de ahí. No, eso se llama carnalidad. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Pastor, mentira. Peleé con la Biblia y peleé con Pablo y peleé con Dios. ¿O no? Mire, el hermano, ¿de dónde nos visita, hermano? San Antonio. ¿Cuál ha sido su congregación? Imagínate que llegue aquí y me diga, no, pastor, chao, yo soy de la Pentecostal. Esto es como iglesia, chao. No, yo aquí no. Carnal. Hermano, eso dice la Biblia. Porque aquí lo que nos debe unir no es el rótulo, la doctrina de Cristo es la que nos une. Eso es. Y Pablo lo está diciendo. Aquí yo soy del uno, yo soy del otro. Y dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Y si lo usamos en este tiempo, ay, tampoco vayan a salir, yo soy de la IFA. Ay, poder. Yo decir, yo soy de Iglesia Bíblica Fundamento Apostólico. Ahí mejor dicho, llaman más este rótulo. No. No. Claro, amemos el lugar donde estamos, respetémoslo, sabemos por qué estamos aquí. Aquí nadie está por presión, y siempre lo he dicho y lo sigo diciendo, y el que quiera ir algún día, porque se puede ir, aquí nadie está amarrado. Si Jesús le dijo, ay, van a ir, vayan. Y Pedro, Señor, se están yendo. Y el Señor dice, ¿y qué? Si quiere vaya usted también. Uy, no, Señor, ¿a quién iré si solo tú tienes palabras de vida eterna? Mano, aquí no se retiene a nadie, porque el que está aquí es porque ama la obra y entiende que Cristo habla aquí. Y nos amamos, obviamente. Pero eso pasaba en ellos. No, es que
Y dice, ¿quién es Pablo? ¿Qué es la Iglesia Bíblica Fundamento Apostólico? Es una organización que por la gracia de Dios se pudo crear en donde está la iglesia de Cristo. Ya. ¿Qué es la organización X? Es otra iglesia que por la gracia de Dios se pudo crear hace tantos años para que Cristo esté ahí y abunde. ¿Qué es la iglesia tal Y? Es la iglesia que se pudo crear. ¿Y cuál es la iglesia de hace 100 años, 200 años, 300 años? Son iglesias, congregaciones que por la gracia de Dios se pudieron formar como instituciones en nuestro país, formalizarse legalmente para que Cristo sea predicado ya. Pero aquí en lo que importa no es el nombre, cómo nos llamamos. Aquí lo que importa es que Cristo esté en este lugar y que se predique a Él a tiempo y afuera de tiempo, hermanos, ya. Y dice Pablo, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? Y responde muy bien: servidores, por medio de los cuales habéis creído. Solo servidores. Y eso según lo que a cada uno le concedió el Señor. Y dice, yo planté, dice Pablo, Apolos regó, pero el crecimiento no lo dio Pablo. Ay, es que Pablo enseñaba también que eso dio un crecimiento. Pablo, no, el crecimiento lo da Dios. Ay, no, pero pastor, pero es que ¿cómo así? Y el que fue y predicó y se trasnochó y gastó dinero para ir al lugar, ¿y qué? Es que eso nos llamó el Señor, a que plantemos, porque otro vendrá y regará, pero Dios dará el crecimiento. Y por eso dice, así que lo baja de la nube, versículo 7. Ni el que planta es algo. Pablo lo está diciendo. Pablo está diciendo, vea, yo no soy nada entonces, solo siervo. Ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega, qué lindo, son una misma cosa. Ay. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque somos colaboradores de Dios. Me acordé de algo que escuché y cada que lo hablo me conmueve. Voy a tratar de controlarme. Un pastor le predicó a unas multitudes en un estadio, según eso. Miles, él dice que había miles de personas. Y cuando el hombre termina de predicar, pues, wow, la gente lloraba, saltaban, lo que llamamos un gran avivamiento. Y el hombre feliz, pues, claro, vea, yo me pongo contento cuando veo el grupo lleno aquí, el salón lleno, la gente. Eso me llena el corazón de alegría, porque sé que van a recibir la palabra, no unos cuantos y no todos, pero si nomás llega uno también lo hago, estaría predicando igual que como estoy predicando acá. Siempre he tenido eso, hermanos, con uno, con dos, con mil, de la misma manera. Pero este hombre decía que después de haber predicado a multitudes, miles, la gente recibiendo la palabra, se baja todo contento y como pecho palomo. Ay, se va, wow. Y va donde la esposa y le dice, amor, ven. Sí, mi amor, mira, yo te lo dije, Dios nos iba a respaldar. Es que el mensaje que prediqué, eso, mire cómo los tiene, lo que hizo. El hombre infladito, ¿cierto? Ahí diferente a Pablo, ¿no? Ese dijo, uy, yo lo estoy logrando. Y que se fue, y que entonces la mujer le dice, amor, venga. Y él, sí, mi amor. Y que le dice la mujer, amor, extiéndame las manos. Y él extendió las manos. Y entonces, mira, ¿qué pasó, mi amor? Y que la mujer le cogía las manos y le decía, pero, mi amor, yo no veo los huecos de los clavos. Amor, yo no te veo heridas. Y ese hombre contaba, cuando estaba contando eso, y se le quebró la voz y dijo, es que yo no morí por nadie. Y Dios usó a mi esposa para desinflarme. Hermanos, aquí nadie murió, aquí el que murió fue Cristo, Jesús. Así que nadie se puede creer nada. Es más, nosotros, este es el nivel, estamos sirviendo. Jesús es el ejemplo, siendo rey se vino como un siervo. Y a veces nos sacamos pecho paloma. Es que yo lo hice, no, nosotros no hemos hecho. Que el pastor, no, aquí vea, hermano, se lo digo y siempre lo pongo el ejemplo conmigo mismo. Esto ha sido posible es porque Dios lo determinó. Y si Dios determina, se acaba. Así de sencillo. Ya. Dios determina algo y se hace, listo.
nosotros solo colaboremos en su obra. Entonces, aquí las encontraron en buena actitud, enseñando cómo era. Tomaron a Apolos y Apolos tuvo que haber aprendido, y es un buen ejemplo para nosotros, esta pareja, de cómo entregarle el mensaje a una persona cuando vemos que tienen bases. Porque hay quienes tienen unas bases bíblicas, hay quienes, el hecho de que porque, y por eso estoy diciendo todo esto, que porque no ha sido de nuestra congregación, no podemos anularle todo el proceso que puedan tener. ¿Me estoy haciendo entender? Ay, que porque no piensan como nosotros, entonces no, ustedes están tan equivocados. No. Más bien reorganizamos el conocimiento con sabiduría y amor, como lo hizo Aquilas y Priscila. Amén. Y el capítulo 19, mire lo que sí sucede. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, ya se había regresado a los Corintos, en donde después pasó las divisiones por todo lo que Dios lo usó. Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. O sea, Apolos ya entendió, Aquilas lo terminó de doctrinar con Priscila, estuvo enseñando en la sinagoga diciendo que soy el Cristo. Se fue Apolos para Corinto otra vez. ¿Recuerdan el mapita? Pasó, zarpó para allá. Pablo estaba en Jerusalén y Pablo viene a Éfeso. ¿Estamos? Y estando en Éfeso, Pablo halló ciertos discípulos. Estos eran otros, no tienen nada que ver con Apolos. Pablo halló a ciertos discípulos y les dice: ¿recibisteis qué? Pablo les pregunta es, venga, discípulos, dice que eran discípulos, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? ¿Cuándo creyeron? ¿Y qué le responden ellos? Y hago un paréntesis. Y esto es bien debatido, ¿no? Ha sido muy debatido. Según el versículo 1, perdón, el 2, la primera pregunta, según lo que Pablo está preguntando, ¿cuándo entonces se recibe el Espíritu Santo? Cuando se bautiza. A ver. ¿Cree? ¿Alguien más? ¿Cuándo se recibe el Espíritu Santo? Cuando se bautiza, cuando cree. Ahora, volvamos a la pregunta. Pablo se encuentra a unos discípulos, ¿cierto? En Éfeso, ciertos discípulos, y los ve muy entusiasmados y les pregunta: vengan, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo? ¿Qué? ¿Cuando creísteis? Y le responde Pablo: ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. O sea que con estos también pasa algo. No hay un evangelio completo predicado a ellos. ¿Sí ve? Uno. Y dos, nos enseña otra cosa. Realmente, escúchenme, hermanos, el Espíritu Santo de Dios entra en la vida del ser humano cuando éste cree. Y empieza a hacer lo que en otros lugares le llaman la obra del Espíritu Santo, que es a regenerar y transformar. ¿Y sabe por qué? Porque la única manera para que un hombre siga a Jesús es si Jesús le da el poder que lo siga. Y eso se da por el poder de su Espíritu. No hay más. Si no tenemos el Espíritu del Señor, olvídese, no somos capaces. No somos capaces. Pero se nos había enseñado mucho que el Espíritu Santo solo se recibía cuando hablábamos en lenguas. Ojo. Y hasta yo en un tiempo lo enseñé de esa manera. ¿Se acuerdan? Y decíamos solo cuando se habla en lenguas, ignorando que claro, las lenguas es un don espiritual y es del Espíritu. Hace parte del proceso y los dones espirituales.
Pero yo no puedo decir que una persona que ha creído se ha bautizado, porque la Biblia dice que creyere y fuere bautizado será salvo. Yo no puedo decir que porque no le he escuchado hablar en lenguas, entonces ni tiene el Espíritu Santo de Dios y se va a perder. Y eso es lo que se nos ha enseñado, y fuertemente. En otros lugares, ¿no? No pasa aquí. Ya, gracias a Dios. Pero sí pasaba aquí. ¿Qué reconocer? ¿Cómo? Ya voy para allá. Ya voy para allá. La respuesta ya la voy a tener. Entonces miren. Y siempre recuerdo el caso de esa hermanita, hermano, es que me da dolor. Una ancianita, llevaba muchos años en la iglesia, la madre de la esposa de un pastor. Estábamos en una reunión de pastores, habían dejado que vinieran otros hermanos, y esta ancianita llevaba años en la iglesia, buena creyente, porque bueno, si puede llevar años y bautizó, pero si da un ejemplo y un testimonio pésimo, pues ahí no pasa nada, nunca realmente ha sido salva la persona ni perdonado sus pecados. Amén. Estamos hablando de que se ha bautizado, ha creído, pero da frutos dignos de arrepentimiento. Y buena hermanita, dice, para esa hermanita, todo humilde, dice, pastor, a un pastor que estaba al frente, una pregunta. Sí, hermana, diga. Si uno lleva hartos años en el Señor, pero mi vida es Él. Usted verá cómo hablaba, señora, y realmente ha dado ejemplo todo en lo que no sé si todavía viva la hermanita. A ejemplo en lo que conocía de una buena creyente. Pero yo nunca he hablado en lenguas, pastor. ¿Qué sucede? Y entonces el pastor, siéntese, ya le digo. Y se sentó la hermanita. Y yo estaba ahí con otros hermanos. Y le dice, este hombre, dice, si no hablas en lenguas, quiere decir que no se ha recibido el Espíritu Santo. Y si no se ha recibido el Espíritu Santo, porque Cristo viene por su Espíritu Santo, al que tiene el Espíritu se lo lleva. Entonces, en otras palabras, dijo, estás perdida. Yo por qué no, yo me hubiera parado ese día, hermano. A lo bien, yo no sé por qué yo no me paré a... No, olvidemos de promesa. Es que la promesa es la salvación. Es la salvación y viene a través del Espíritu. La gente no ha entendido eso, ni yo lo entendía antes. El Espíritu Santo es Dios. Él da una promesa desde la antigüedad a su pueblo. La promesa era salvarlos, y les dice cuando se bautizan, porque para vosotros es la promesa. La promesa no era hablar en lenguas, era salvarlos. La lengua es un don, y gloria a Dios el que lo hable. Yo aquí no le detengo a nadie el hablar en lenguas. Y el que hable en lenguas, que lo haga por el Espíritu, eso sí. Y ojalá entienda lo que diga, para que nos diga el Señor qué dice. Pero cuando vamos madurando el don, entendemos que todo ya está escrito en la palabra. Entonces pasamos a otros niveles. Pero ¿cómo le van a decir a una ancianita de estas? Lleva una vida en Cristo. A ver, hermana Gladys, la hermana Elsa, ¿ya habló en lenguas? Listo. Mi abuela, la hermana Elsa, ¿cuántos años ya en el Evangelio? ¿Cuántos años ya en el Evangelio? 28 o 30 años más o menos. Yo no tengo queja de mi abuelita en el Evangelio. Pues imagine, es tan arraigada todo lo que tiene, que no se me ha venido para acá porque le da miedo que, porque si me pasa para acá de pronto no esté bien. Qué pecadito. Qué pecadito, y le respetamos eso. Y aquí tiene todas las hijas y la familia, y ella sigue y va caminando cojita y todo, pero va para la iglesia y ama las cosas del Señor. No le hemos escuchado hablar en lenguas, y ella misma sabe que no habla lenguas, pero es una mujer de Dios, una hija de Dios. ¿Usted cree que yo le voy a decir a mi abuelita, y no porque sea mi abuelita, si sea otra persona, hey, usted no habla lenguas, usted está perdida, y si viene Cristo, su alma se perdió? ¿Y dónde quedó el que creyere y fuere bautizado será salvo? ¿Y dónde quedó creer en el Evangelio, y que Jesucristo es el Salvador de mi alma, el que perdona mis pecados, el que me salva y me lleva a la vida eterna? ¿Dónde quedó eso? Si la Biblia a mí me dijera que la salvación es por hablar en lenguas, créame que yo aquí predicaría a diestra y a siniestra, hoy en día más que nunca. Hablar en lenguas se dijo, pues, porque necesitamos ser salvos. De verdad, hermanos. Y mi abuelito no ha hablado en lenguas. Y a veces, ¿sabe qué es lo que sucede? Los presionan tanto que qué pecado la gente se las inventa. ¿Sí o no, mi hermano? Se las inventa.
Y hasta han cogido de recocha eso porque muchachos los he escuchado, grupos de jóvenes, y que... ¡No! A mí, vea hermano, se lo digo, a mí ni me gusta ese tipo de recochas. Porque yo sé que es el hablar en lenguas. De hecho, yo hablo en lenguas por el Espíritu. Pero no es una recocha, esto es de Dios. Pero lo han cogido de recocha. Entonces, serio. O otros entonces están en la presión colectiva y entra una psicología colectiva. Y no, pues me dijeron que tengo que hablar en lenguas porque es la única forma para ser aceptado como verdaderamente hijo de Dios santo. Porque a veces le dice, no ha hablado en lenguas porque tiene un pecado oculto. No ha hablado en lenguas porque hay esto y le queremos buscar. Y la gente termina diciendo va, para que digan, hablo en lenguas. No, hermanos, de verdad, se las inventan o terminan repitiendo lo que el de enseguida dijo o hacen un murmullo para que los escuche y digan, y es aceptado para que sirvan. Esto no pasa en todas las iglesias, en algunas iglesias, no en todas. Hay muchas y diferentes organizaciones, no una sola. Que algunos estarán relacionándolo con una sola, no es solo una, muchas otras organizaciones hacen eso. Y Pablo, hermano, es que el evangelio es sencillo. Pablo hizo una pregunta tan simple. ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Si él está diciendo esto, ¿es por qué? Porque cuando se cree verdaderamente, el Espíritu de Dios que es santo entra a mi vida para salvarme, hacerme ayuda o ayudarme a creer todo lo que tengo que creer, darme el arrepentimiento y guiarme hasta el fin de mis días. Ay, pastor, y me bauticé y hablé en lenguas. Gloria a Dios. Es un don espiritual y en su vida fluyó. Gloria a Dios. ¿Y cuál es el fruto entonces del Espíritu Santo en la vida del creyente? Hablar en lenguas. Y cada culto vamos a hablar en lenguas. Ojo, no estoy negando el hablar en lenguas, para que no salga de aquí interpretación distorsionada. O si estoy negando el hablar en lenguas. No estoy criticando el hablar en lenguas, más bien corrijo el mal uso de las lenguas, que es diferente. ¿Cuál es el fruto? Hablar en lenguas en cada culto. Vea, yo creía eso antes, que ese era el fruto espiritual. Y les conté a un muchacho una vez de un campamento, me dice, hermano José David, un campamento de jóvenes, yo estaba recién llegado a la iglesia, yo he hablado en lengua, yo no hay cuántas, 24 horas creo que, y yo decía, ¿verdad? Me decía, sí, y yo no he parado de hablar, bueno, no paraba en ese momento, y que él quería decir, por ejemplo, voy a ir al baño y le jalé lenguas, y o sea, ya en su vida, y yo decía, yo le creí, y yo dije, wow, yo quiero eso, porque para mí era santidad superior. Y ahorita de muchacho, hermanos, con mi esposa un día lo encontramos en Brisas de los Álamos, llevado, hermanos, en la calle, o sea, una cosa de locos. Y entonces Dios a los que llama y toma como hijos ¿lo va a dejar perder así? No. Olvídese. Entonces hay que revisar qué fue lo que pasó con ese paciente. Pero quedémonos con la lengua cerradita, calladita. O si viene el don, deje que el don fluya, pero conservándose. Tampoco estoy diciendo sea técnico para la lengua, no, eso es del Espíritu. Pero más que hablar en lenguas, es el fruto del Espíritu en nuestra vida. Amor, gozo, paz, paciencia, mansedumbre, fe, fidelidad, porque es parte de un fruto de Dios en nuestra vida. Ser verdaderamente hijos de Dios, apartados del pecado, apartados del mundo, ser santos. ¿A mí qué me sirve hablar en lenguas todo el día, toda la tarde, toda la noche, despertarme hablando en lenguas, en un culto hablar en lenguas y irme a pecar? ¿De qué sirve? Nada. Entonces, tremendo lo que le dice Pablo. Y es porque el Espíritu viene a hacer la obra. Les aclaro algo bonito. El bautismo, porque también pensábamos eso, que la vida cristiana verdaderamente empieza es a partir del bautismo. Yo ahorita les dije es que a partir del bautismo los que van a bautizar van a empezar realmente una nueva vida en Cristo. Ojo, pero es que ya están en gestación. Escuche, yo dije ahorita del bebé, puse el ejemplo de un bebé, ¿no? El hecho de que no ha salido a la luz, no ha dado a luz, no quiere decir que no es una criatura viva, ¿cierto? Y la semilla entró, fecundó y comenzó las gestaciones. Pues eso es lo que hace la palabra de Dios. En ustedes la semilla cayó en la tierra que tenía que caer y está comenzando a germinar. ¿Por qué? Porque la semilla es la palabra, la simiente
Cristo, y Cristo es el Espíritu. Y el Espíritu es el que entra y comienza a germinar en su vida. Y cuando usted dice, ya he creído porque Cristo le hizo creer, pues ¿qué va a pedir? Agua. No porque tiene sed. ¿Cierto? No por sed. Bautismo. Hermano, el pastor no tiene que decir, ¿qué? ¿Se va a bautizar? ¿Qué? ¿Y cuándo el bautismo? No, usted no le va a decir a una persona, vea, ¿va a tomar agua? El que tiene sed busca el agua porque tiene sed. Pasa lo mismo en la vida espiritual. Una persona dice agua, 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 bautismo, bautismo, bautíceme, porque el Espíritu de Cristo entró a su vida, hizo la obra y es necesario que cumpla lo que Dios dijo y va para el agua a sepultar al viejo hombre. Mire que ahí ya ha hecho Dios la obra en la persona. Amén. Ya el Espíritu está obrando en la persona. Lo que está haciendo es que está confirmando ante los ojos de la gente lo que ha creído. Otro ejemplo. Estamos conectados, ¿no? Si ve que empezamos en historia y me estaban durmiendo, pero tranquilos que tienen que coger el hilo al mensaje. Esa es la idea. Una persona se va a casar, pero antes de casarse se tiene que conocer. Conocer sin conocerse. Conocer sin conocerse. ¿Me entienden? O sea, distinguirse. Hablemoslo en términos cristianos. La palabra conocer es intimidad. Para que me entiendan, porque como que no me entendieron. La palabra conocerse es intimidad. Por eso dice, pero José no había conocido a María, su mujer, y ya eran desposados. No había conocido. Ay, no hay conocida ni apenas iban a hablar. No, no habían tenido intimidad. Entonces, antes de, uno no tiene intimidad. Estoy hablando del cuerpo de Cristo. Mire, desde ahí ya se ve la obra del Espíritu. Sí o no. Ay, sí, yo estoy contento, pero fornication, 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 fornication. Y Dios en mi vida, fornication, fornication, fornication. ¿Ahí qué pasó? No, seamos serios. ¿Ahí qué pasó? ¿Se ha conocido? ¿Se ha creído? No. ¿Qué tiene que hacer una persona que cree? Me aparto de pecado. Y no solo fornication, cualquier tipo de pecado. Porque ya he conocido y todavía no he ido al agua. Eso le explicaba aquella en el preámbulo a las personas que fui, la familia. Y no he ido al agua. Y ya me estoy apartando del pecado. Ya me estoy apartando de las cosas del mundo. Que no solo es fornication. Otras cosas, obras de la carne. Ya comenzamos a ver cómo Dios va a no somos perfectos en ese momento, ojo. Porque no estoy diciendo que ya somos perfectos. Ni pretendo decir que tienen que ser perfectos antes de. Pero ya empezó una obra del Espíritu en la vida de la persona. Que cuando el pecado se le presente y no es bautizado todavía, le dice al pecado, no. Amén. Pecado tocó la puerta. Hola, vengo a ti. No. Eso se llama templanza y la da el Espíritu. Porque creyó. No, es que creí que Cristo es mi Salvador. Creí que Él es mi Dios y Él me va a salvar. No al pecado. Sí a Cristo. Y todavía no se ha bautizado. Es lo mismo como cuando una persona se va a casar. Una persona antes de casarse, en el ámbito pues cristiano, primero se distinguen, ¿cierto? Se distinguen, se enamoran. Se enamoraron, wow, amo a la persona. Todavía no se han conocido, se enamoran. Todavía no están casados, están orando, llevan su tiempo o tienen su espera. Pero ¿qué es el matrimonio? Aparte de ser algo de obediencia a lo que el Señor mandó, es un acto público, ¿cierto? Por eso siempre uno debe procurar que hayan testigos. Esa figura no se usa, pero siempre procura que hayan testigos. Es un acto público. Así haya dos no más, pero que presencien lo que está pasando. ¿Por qué? Porque cuando la persona dice voy a casarme, sea el notario en la iglesia, y hay dos o tres presenciando, están diciendo ante Dios que están cumpliendo y en obediencia a lo que Dios manda, pero ante la audiencia
están diciendo es que escogí a esta persona para amarla el resto de mis días y el resto de mi vida, y hoy públicamente hago la ceremonia. Pero ya la amaba, o la va a amar después de casarse. Imagine a alguien, me voy a casar y después de casarme le voy a amar. No, con Cristo es igual. Imagine, me voy a bautizar, pero después de bautizarme, ahí sí soy fiel. Porque alguien puede pensar, ¿no? Pues si Jesús, alguien puede hacer la matemática. Si Jesús perdona los pecados, y en el bautismo la Biblia dice que el bautismo es para perdón de pecados, pues entonces pecamos hasta el último día del bautismo, unas horas antes, porque a la final al otro día me perdona todos los pecados. Y alguien puede pensar eso. La última, la despedida, como dice en el mundo, alguien puede pensar eso. Y no, ni lo puede hacer, no, se queda. Y si se bautiza, hasta puede ir al agua al otro día, ay Señor, y ya me perdona los pecados. Realmente no había un corazón regenerado, es eso. Ahora, ¿es culpa de la persona? Yo no le doy culpa a la persona tampoco. ¿O sí? No. Es culpa del pecado que mora en la persona. Porque aquí a la final es Dios quien hace la obra. Pero es necesario entender el orden de las cosas como son. Amén. Y ya nos bautizamos, pero es porque se supone que hemos creído y el Espíritu Santo ha obrado y venimos en el proceso. Y en el bautismo públicamente estamos diciendo, ahora me uní a Cristo, porque creí y porque le amo, y sigue fiel hasta el último día de sus vidas. Por eso dice la palabra, y Pedro dice que el bautismo no quita las inmundicias de la carne, sino que nos da una aspiración de una nueva y buena conciencia. Porque una pregunta que hizo algún día alguien, y es, entonces, esto si quiere apúntenlo para la vigilia, porque no me puedo quedar ahí porque no termino. ¿En qué momento se perdonan los pecados? Buena pregunta, ¿cierto? Buena y dura. Yo les puedo, en la vigilia, si quieren lo charlamos, darle una opinión teológica frente a eso. Porque también a veces pensamos que fue la agüita. Y no, todo lo que se da en el agua, eso es glorioso, escúcheme. Y tienen que verlo a la altura que es. Pero el Señor lo dejó como una representación de lo que Él está haciendo en la vida del hombre. Ah, sí, y simbólico. Y simbólico. Pero eso es glorioso, hermanos. Porque alguien que diga, entonces yo creo pero no me bautizo, está la otra parte, no creyó. Esto es tremendo. Esto es tremendo. Entonces Pablo les dice, ustedes recibieron el Espíritu cuando creyeron, y ellos les responden, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. No tenían el mensaje completo del Evangelio. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Y ellos le dicen, en el bautismo, ¿de quién? De Juan. Parecido al caso de Apolos. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es en Jesús, el Cristo. Ahí les predicó el Evangelio. O sea, ahí les explicó bien lo que ellos tenían que entender, que el mismo Juan lo dijo, pero ellos, como discípulos de Juan, no habían entendido. Cuando oyeron esto, ¿quiénes? Los discípulos de Juan, ¿qué hicieron? Hermanos, yo lo único que veo en todo esto es un acto de obediencia a esta gente impresionante. Qué bonito, hermanos. ¿Por qué? Y ahí ya sí entramos nosotros. A veces nosotros le ponemos tanta traba a lo que Dios nos manda a hacer. Mire. Cuando oyeron esto, ¿y qué oyeron? El mensaje de que Cristo es el Salvador, Jesús es el Cristo. Fueron bautizados, sumergidos. ¿Y en qué nombre? En el nombre de Jesús. Porque no hay otro bautismo bíblico. En el nombre del Señor Jesús.
creyeron y fueron bautizados. Fueron bautizados. Ahora, a diferencia de Apolos, los de Apolos dice que Apolos hablaba de Cristo. Estos no dicen que hablaran de Cristo, no lo está registrando. No sé si habrán libros seculares que registren que sí hablaban de Cristo, pero en lo que veo ahí pareciera ser que solo eran discípulos de Juan, o sea que se quedaron con las enseñanzas de Juan el Bautista, que es diferente a lo de Apolos. Apolos sí predicaba a Cristo, enseñaba a Cristo y tenía dominio de las escrituras. Quizás estos no, y por eso Pablo usó esta metodología con ellos diferente. Si fuese así, entonces cuando creyeron, porque aquí no lo está diciendo, cuando oyeron esto, entonces creyeron, y como creyeron, se bautizaron. No está diciendo eso. Pero cuando leemos fueron bautizados, pues nos remontamos a lo que dice el Evangelio: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces obviamente ellos creyeron. Y si creyeron, nos volvemos al versículo 2, en donde Pablo dice: recibiste el Espíritu Santo cuando creíste. Entonces aquí creyeron. ¿Y qué hizo el Espíritu Santo aquí? Vino a ellos para convencerlos. No, claro, y solo le quedaban ahí en ese bautismo de Juan. Es como ahorita, los rabís que dan allá tienen sus discípulos, y ellos demás que harán todo tipo de ceremonias, y ellos le obedecen a esos rabís, pero ellos dicen: estamos esperando al Mesías, que es el que nos va a organizar todo. Como en ese sentido, en los diferentes grupos. Y estos eran discípulos de Juan, se bautizaron, y dice: y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. O sea que esto fue ya la confirmación. En este tiempo sí hubo. Recuerden que yo les dije en Hechos capítulo 2 lo necesario de esa confirmación, y por allá con Pedro capítulo 10 con Cornelio lo necesario de la confirmación, para que ellos entendieran que con ellos era la cuestión también. Vino el Espíritu Santo y comenzaron ¿qué? Hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. O sea que vivieron la experiencia, como la experiencia de Cornelio y como la experiencia en el Pentecostés. Amén. Ahora, que esa experiencia la hayamos vuelto una regla es otra cosa, pero la Biblia no lo está diciendo que sea una regla. Son momentos que Dios hizo para que entendieran el propósito de Dios con ellos también. Amén. Vamos a dejar ahí, hermanos. Ya estamos en el año 50 al 57. Después de Cristo. Voy a pasar muy pronto por el 70, la destrucción del templo, que hace 8 días hablé de la dispersión que hubo, y nos iremos a los concilios para entender cómo, y ahí van a entender, hermanos, escuchen bien esto, realmente la creación de lo que hoy en día se conoce como la Iglesia Católica. Como Iglesia Católica, a partir del 325 después de Cristo, concilio Nicea, Constantino. Él es el gestor de todo lo que de ahí se despliega en lo que hoy se conoce la Iglesia Católica, y la gran mezcla que hubo de cuestiones paganas e idólatras dentro de la Iglesia, y el gobierno y la política dentro de la Iglesia. Y vamos a seguir en los diferentes concilios, vamos a pasar por las controversias, y vamos a ver una de las peleas que ellos tenían, y era si la salvación se perdía o no se perdía. Esas fueron las grandes peleas de la historia de la Iglesia: si la salvación se perdía y el libre albedrío, que por ahí me dijeron que iban a preguntar en la vigilia. Ahí lo van a confirmar mejor cuando lleguemos también allá, que el libre albedrío, cómo era lo del libre albedrío, si el hombre podía escoger a Dios, si Dios era quien escogía al hombre. En ese entonces no se peleaba, y lo voy a decir aquí, que si unicidad, que si trinidad, que si dualidad. No se peleaba nada de eso. Era: la salvación se pierde o no se pierde. Por allá en el 300 y algo, y en el 200, entre el 250 al 300, se levantaron hombres que ciertos sacerdotes en ese entonces, o ministros, porque todavía no estaba lo que es la Iglesia Católica, condenaron como herejía ciertas doctrinas. Bueno, fueron diferentes situaciones, pero quiero es que entremos a esas controversias de la salvación: si se perdía o no se perdía, libre albedrío. Hasta el año 1600 al 1780 más o menos,
con la última controversia de esto entre dos hombres llamados Jacobo y Arminio. Perdón, Jacobo, Arminio y Calvino, que de ahí ya se desprenden prácticamente, no digamos las únicas, pero dos de las ramas doctrinales bravas e imponentes e importantes en el mundo entero: el arminianismo, con diferentes credos y organizaciones que lo practican, y el calvinismo. Vamos a ver el porqué entonces del arminianismo y el porqué del calvinismo, y llegaremos a 1894 de un suceso que pasó, para aclarar también todo lo que hoy en día nos enseñan fuertemente sobre las lenguas.